Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Vamos a coger la palabra de Dios y vámonos a Proverbios 16, versículos 20 y 21. Esta es una capsulita que más o menos viene relacionado con el tema de hoy. Al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. Al que piensa sabiamente, se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Amén. Al que bien administra, ¿qué le sucede? Bien le va. Para uno poder administrar bien, tiene que tener ¿quién? El administrador, o sea, el que es el PhD en administración. ¿Quién es el PhD? Dios. ¿Sí? Y la palabra en mi Biblia dice lo siguiente, dice, el que pone atención a la palabra, hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. El sabio de corazón será llamado prudente, ¿sí? Y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. O sea, nosotros, siempre Dios anda buscando en nosotros. Yo pienso que cada día Él busca que nosotros podamos ser un poquito más de lo que éramos. Si antes estábamos en 3, ahora estamos en 4. Por cuánto nos lleva a 4. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para que no bajemos a 3, ni que bajemos a 2, sino que cada día sigamos subiendo más y más. Yo estos días que estaba ya en mi casa, yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo hago para no retroceder? ¿Qué tengo que hacer para no retroceder? Cuando uno va empujando un carro, uno coge una estaca o algo y le pone el carro para que no se devuelva, ¿cierto? Entonces yo le decía, Señor, déme la estaca para poderla colocar y no retroceder, para que cada día yo vaya subiendo. Sí, que la cima sea larga, que sea a distancia, pero que entonces yo pueda decir, wow, me faltan el 20% o el 30%, y no que de pronto vea yo otra vez la cima, y ayer que estaba en el 40, hoy esté en el 30. Yo le decía eso, Señor. Enséñeme cada día más y más. Ministrame cada día más y más. Edúcame, Señor, para poder, Señor, hablar de ti, Señor, para poder conocerte, pero más que para hablar, para poderte conocer a ti, sentirte en mi corazón. Comer ese rollo que eres tú, mi amado Dios, que puede que sea amargo, Señor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que traer una prédica y creemos que es amarga, ¿cierto? Resulta que esa prédica es una dulzura, es un caramelo delicioso para aquella persona que la está recibiendo, que está verdaderamente llenándose de eso. Cerremos los ojos, mis amados hermanos. Y ¿sabe qué? Hoy voy a pedirles que lancen las manos, mano derecha hacia mí. Padre Celestial, yo te pido, Señor, que me des fuerza, Señor, para poder hacer lo que debo hacer, Señor. Que me des alientos para poder cumplir el ministerio tuyo, Señor.
Que me dé, Señor, esa sabiduría, Señor, ese conocimiento, entendimiento, Señor, que viene de ti, para poderlo traer, Señor, a tu amado pueblo. Y poder decir, heme aquí, Señor. Gracias, Papito Dios, por ese poder que tú en este momento estás dando por intermedio de mis hermanos, Señor. Todos esos corazones, Señor, adelantes. Gracias, mi amado Dios. Te alabo y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el tema de nosotros es un tema que es largo, ¿cierto? Que ya viene desde hace rato. Nos quedamos ubicados en una parte que se llama el amor de las atribuciones de Dios. Y yo le decía al Señor, ¿por qué nos quedamos clavados en el amor? ¿Qué tiene que ver el amor en la vida de cada uno de nosotros? Y en la medida que he ido mirando las cosas, he empezado a notar que si tú no amas, de nada te sirve. ¿Sí? Puede ser como címbalo que resuena, pero si no tienes amor, cáscara. Puede que tengas la fe que tengas, puede que puedas mover montañas, pero si no tienes amor, de nada te sirve, ¿cierto? Y hemos venido caminando en eso y hemos llegado a encontrarnos con una serie de connotaciones que habíamos hablado la vez pasada, que era ya entrando en la fase final del amor, que es creciendo, ¿sí?, a través de. ¿Cuántas veces nosotros creemos que si yo acepté al Señor, que si yo estoy en el Señor, yo no voy a tener ningún problema? Y óigame bien, y como predicador he pensado también eso, y le he dicho al Señor, ¿por qué a mí? Y resulta que no es así, es Dios el que tiene todo el control de lo que tú vas a hacer. Tú puedes que quieras hacer tal cosa, pero si no es de Dios, no la puedes hacer. Lucharás contra eso, te matarás, pero no las podrás hacer. Y tenemos que siempre estar en Él. ¿Por qué? Porque ya entramos en el camino de Él. Ya estamos identificados con Él. Ya nosotros no somos de este mundo. Eso lo dice el Maestro en la oración en Juan 17. Padre, no te pido que lo saques de este mundo. Él no nos pide que nos saque de este mundo. Él lo que nos pide es que nos dé una fuerza para nosotros poder resistir esos embates que tiene la vida contra nosotros y podamos nosotros crecer a través de esas adversidades, de esas aflicciones, de esos tormentos, de esas rocas, de esos espinos, de ese desierto. ¿Cuántas veces? Porque a mí me ha pasado, ¿cierto? ¿Cuántas veces le pedimos al Señor, Señor, dame tal cosa, ¿cierto? Y nosotros estamos convencidos de que la vamos a recibir. De que es algo así como dice Cristian, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Y viene el tiempo y no se ha cumplido eso. Entonces usted se pregunta y dice, ¿y yo qué estoy haciendo, ¿cierto? Yo estoy dedicado a tal cosa. ¿Por qué yo tengo este problema? ¿Por qué tal cosa? Y Dios a nosotros nos quiere enseñar, ¿sí?, que esas cosas que nos suceden porque necesitamos que nos moldee. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta, la Tierra tiene una serie de placas tectónicas que se han venido moldeando, modulando, se han venido superponiendo, y esa es la que nos producen los temblores. Y como nosotros no hemos querido aprender, como nosotros no hemos querido aprender en este momento, ¿qué se hace? Pues lógico, ¿sí? Construimos en algo que supuestamente es la roca y resulta que la roca se movió y se nos cae la casa.
Porque nos faltó conocimiento, nos faltó sabiduría. ¿Hasta ahí vamos? Amén, ¿cierto? Y es así como entonces Dios me ha venido llevando por un camino que yo le he preguntado a él y le he dicho, Señor, este camino es muy duro, este camino es muy fuerte, este camino tiene tiene mucha área, tiene mucha área. Como cuando Dios le dijo a Abraham, mira hacia el norte o mira hacia el sur. Le dijo, todo eso es suyo. Yo pienso que Abraham no sabía ni siquiera de cuánto era dueño, cuánto le había dado posesión el Señor. Y si vamos y miramos y retrocedemos dentro de todo el caminar del antiguo, nos encontramos que Dios, el pueblo que se formó, que creció, tomó atribuciones, tomó derechos que no tenía que haber tomado. Los filisteos, los cananeos, los jebuseos, los jorgeseos, todos esos tomaron atribuciones que no le correspondían cuando esa tierra era una tierra dada, era de Dios. Y que Dios se la había prometido ¿a quién? A Abraham, ¿cierto? Entonces, claro, cuando llega alguien a pedir posesión, que es Dios quien lo manda, entonces viene la historia del viñador malo, ¿cierto? ¿Sí? Es aquella viña donde el Señor hizo que creciera una vid y esa vid dio un fruto bueno, agradable y perfecto y fue creciendo y él decidió irse y dejar arrendada esa viña a unos labradores y se volvió y con el tiempo entonces voy a mandar a que ellos me manden a mí lo que me corresponde. ¿Qué es lo que le corresponde a Dios? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué le corresponde a Dios? O sea, para cada uno de nosotros, ¿qué es lo que le corresponde a Dios? Porque para cada uno de ustedes y para mí puede ser diferente lo que le corresponde a Dios. ¿Ven? Pero le quiero decir una cosa, mi amado hermano. Cuando el Señor le dice a usted, dame, hijo mío, tu corazón, Él no le está pidiendo a usted, dame, hijo mío, el 5%, el 10%, el 99%, el 88%. Él está pidiendo es, dame, hijo mío, tu corazón. Por eso ha sido necesario que nosotros empecemos a analizar todo el discurrir de esta casa, ¿sí? Buscando poder entender qué significan los verbos. Hagamos, ¿sí? Seguidme, venid, dame, mira, todos esos verbos. Y en esa forma, ¿y qué es lo que trae la connotación que trae eso? Que Dios está pidiéndote a ti. ¿Ve? Porque es a cada uno que Dios le pide. Porque cada uno tiene un terreno, un área que no ha querido yo dejarla trabajar. Es que esto no, es que esto sí. Y a veces, y Dios a uno, el Espíritu de Dios lo lleva a uno a que en un momento dado entre uno en ese proceso y le entre la rabia y salga a flote lo de esa área y uno pasa de largo, ¿cierto? Cuando uno tiene que buscar sanidad en todo ese sentido. ¿Para qué? Para cuando usted pida, ¿sí?, el paso suyo, que es transparente, que debiera ser transparente al Señor, no tenga manchas. Y Dios pueda derramar todo lo que Él tenga para bendición suya. Porque lo único de lo que yo tengo entendido es que Dios ya dispuso para mí lo que Él tiene para mí. Desde el comienzo de los comienzos Él dispuso todo hasta que yo tenga de pronto, ¿qué? 90 años, 100 años o de pronto 75, 72. Depende, eso lo dispuso Él.
todo el tiempo para mí. Soy yo el que no lo quiere tomar. Óigame bien, es usted el que no lo quiere tomar. Es usted el que se distrae con pispis. Es usted el que de pronto le llama la atención tal cosa y se olvida, ¿sí? Su atención se va para otro camino, para otro lugar. Cuando uno está estudiante, uno se da cuenta de eso. Que cuando uno deja de atender determinadas cosas y después tiene que presentar un trabajo sobre ese tema, o de pronto un previo, un examen, en ese momento, si usted no ha puesto atención a eso, le queda como difícil poder, ¿sí?, desarrollar el tema. Difícil. Hasta que no viene otro. Y cuando viene otro, usted como está al lado de él, sí le presta toda la atención. Entonces dice, ay, pero es que esto era fácil. No fácil, hermano. Lo que pasa es que usted se distrae. Y es lo que hace el enemigo con nosotros. Él manipula todo el tiempo la mentira. Él es el príncipe de la mentira. Él manipula todo el tiempo. Si tú estás centrada, viene alguien y te dice, ¿quiere un tinto? Dígame si no les ha pasado eso. ¿Cierto? Está usted orando y llega alguien y toca. O está usted orando y de pronto llega y suena el celular. Dígame si no les ha pasado eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces uno pierde en ese momento una relación con el Señor tan bonita, tan agradable, tan perfecta. Yo les digo, en mi experiencia como pareja, que dígame si no es rico, no es bonito estar uno con la pareja de uno en la madrugada y poderse uno abrazar con la pareja y que la pareja también lo abrace a uno. Eso es delicioso. ¿Eh? Y a veces perdemos eso, mi amor. Sin darnos cuenta lo perdemos. Veamos en este discurrir del amor y llegamos a esto de creciendo a través de. Yo le preguntaba al Señor, ¿cómo puedo crecer a través de? Entonces cuando Él vino y me trajo a mí las 3 citas bíblicas que yo les he comentado durante estos 2 prédicas anteriores, ¿eh? La del hijo pródigo, ¿sí?, que está relacionada con la oveja perdida, que está relacionada con la moneda perdida, ¿sí?, la ley de la siembra y la cosecha, porque es una ley, es algo que Dios dispuso como ley. Y después vino lo de la vid verdadera, que es Juan 15. Pero si nosotros vamos a mirar, bueno, empecemos con Juan 15:1, 15:1 y 2, Manuelito. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. 3. No, el 2 nada más. Es que no hemos llegado a la poda, todavía no vamos a llegar, todavía estamos en ese. ¿Qué pasa? Entonces analicemos esta cita bíblica, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Sí. Mi Padre es el viñador, ¿cierto? Entonces yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, ¿usted dónde cultivó esa vid? Porque si usted me dice en Juan 17 que me saque de este mundo, que no te pide que me saque de este mundo, porque este mundo para mí voy a tener aflicción, tormento, duda, todo. ¿De dónde sacó esa vid? ¿Eh? Entonces Él me llevaba a mí a un punto donde en Génesis capítulo 2, ¿Dios qué hizo? Después Dios, el Señor, plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Sí. ¿Qué más? Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hizo Dios? Dios sembró un huerto, ¿cierto? ¡Wow!
ese huerto, la tierra de ese huerto, ¿cómo era? Era una tierra preparada por Dios. Era buena, era agradable y era perfecta porque era la voluntad de Dios. Y Dios, al sembrar ese huerto, Él sembró de todos los árboles frutales buenos para comer, ¿sí? Pero habían dos árboles que Él quería que nosotros conociéramos. ¿Ven? Y en esa forma, Él ha venido, si ustedes han ido mirando, las prédicas de la pastora siempre han venido de generación en generación. ¿Sí han visto? De ciclo en ciclo. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que Dios planta, ¿sí? Viene el ser que está ahí, que debe de pertenecer, que debe de buscar de Dios, que debe caminar con Dios, que tiene que caminar con Dios, y decide cometer una patadita. ¿Sí? Entonces, se viene otra vez todo ese mecanismo hasta que viene y nace Set. Y cuando nace Set, dice Eva, o sea, ella considera que Dios se lo dio el regalo en reemplazo del otro, de Abel. Y es cuando empieza otra vez a emerger la palabra. Y si usted va y mira, en el capítulo 6 de Génesis, hay un caos otra vez. Una locura. Tanto es el caos y la locura que la palabra de Dios dice que Él se arrepintió, que para mí no es la palabra correcta. ¿Sí? Que Él se arrepintió, ¿sí? Y que dijo que iba a desarrollar toda la generación, ¿sí? Pero halló gracia en alguien, en Noé. Y si hemos visto, es el décimo y tal cosa. Entonces viene nuevamente la descendencia y viene Dios otra vez, nuevamente, ¿qué hace? Esa lluvia, esa agua, esa inundación lleva a que la tierra otra vez, todo lo que no sirva, se destruya y lo que sirva, según oigan bien, no es lo que yo piense. Usted puede echar agua acá, ¿sí? Y eso no le produce cosas. Usted puede echar acá agua y eso de pronto no le limpia el mugre que usted quiere sacar. Pero si usted no le pone jabón, ni le pone lejía, ni nada, no puede limpiar ese piso. Dios ya tenía dispuesto qué iba a hacer de esa tierra que iba a darle a Noé, a los hijos de Sem, Jafé y Can. Y ahí se establece nuevamente otro viñedo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que cultivó Noé? Uva, ¿cierto? Una vid, ¿cierto? Y por eso se emborrachó y perdió otra vez. Y si nosotros vamos, ya veníamos la vez pasada, habíamos hablado de más adelante, o sea, saltémonos un poquito más adelante. ¿Sí? Y miremos a Moisés, ¿sí? Moisés que tiene que sacar un pueblo que está completamente enraizado. Ese pueblo está enraizado en el Egipto, en el mundo, así como estamos nosotros. ¿Sí? Si usted va por la calle, una imagen, si usted va a un restaurante, le pone el televisor y lo primero que aparece es una mujer vendiendo cualquier cosa, en paños menores. Si usted va, todo esto es pura carne. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó a una tierra prometida, pero lo llevó a que atravesaran un desierto. Pero tenía que desarraigarle los dioses, que es lo que Dios quiere que nosotros no tengamos, y nosotros es lo que menos desarraigamos. Y en este diciembre vamos a darnos cuenta de cuál es el Dios que yo tengo. En este diciembre vamos a saber qué Dios es el que profesa mi alma.
Dígame bien, mi alma, no lo que yo pienso, sino mi alma. Usted puede que en un momento dado esté en la casa del Señor y oye una música de esas, inmediatamente empieza a tararearla y le llega a su corazón. Pilas, porque estamos empezando a darnos cuenta de que Dios le está trayendo a usted lo que usted tiene que desarrollar. Y es usted la que tiene que hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque el final de los días es cerca. ¿Cuándo será? No sabemos. Pero si es cerca, ¿por qué? Por los vientos de guerra y todas esas cosas. Para poder Dios llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿qué tuvo que hacer? Fuera de cerrarle los dioses, tuvo que pasarlo por un mar. Tan fuerte sería ese que ellos clamaron a Dios cuando vieron que los egipcios, la caballería de los egipcios venía sobre ellos y ellos no tenían más para dónde irse. ¿Y qué hizo Moisés? Con la vara, el mar se abrió. Yo me pregunto cómo haría Dios para colocar ese mar con ese piso tan bueno para que pudiesen pasar las carretas, los caballos y todos nosotros. Uno tiene que más o menos llegar a meterse en su cabeza cositas y cositas, listo. Pasaron, listo. Llegaron a un desierto, pero un desierto que para Dios era algo que era nada más de poquito tiempo, corto tiempo, dependiendo de la disposición de su voluntad. Si yo le había entregado el corazón a Dios, caminemos. Está haciendo calor, Señor, coloca una nube, listo. Si está haciendo frío, coloca calor. Porque Él quiere que nosotros manejemos el esquema de Él. Si usted tiene una enfermedad, Él dice, pídame. Entonces tenemos que orar por la enfermedad, que a veces Él la tiene para prueba de nosotros. Entonces se va a demorar más tiempo. Y es así como entonces pasaron, llegaron a ese desierto, y en ese desierto, ¿qué era? Tierra árida, sol, no había agua, pidieron agua, no había comida, pidieron comida, les dieron maná, les dieron codornices, brotó agua de la roca. Todas esas cosas, manifestaciones del poder de Dios manifestado en su Hijo. Y llegaron de pronto allá, ¿sí? Y viene el Señor y le dice a Moisés, bueno, Moisés, ya dentro de poco lo voy yo a usted a llevármelo. Pero Señor, si yo tengo unas fuerzas, tengo un aliento, yo puedo subir, si quiere puedo subir hasta el monte de Oré y bajar. Y si quiere le hago ese recorrido 20 veces. Dios ya tenía el tiempo fijado para él. Y en esa forma él le delegó su puesto a alguien que se llamó Josué. Y ese alguien llamado Josué, el pueblo no creía en él. ¿Me entendieron? El pueblo no creía en él. ¿Por qué? Porque había visto a Moisés y él sabía de las obras y prodigios de Moisés hechas por Dios por medio de Moisés. Y es lo que muchas veces sucede, mis amados hermanos. ¿Cuántas veces la iglesia de nosotros, alguien llega y empieza a crecer y nos trae un mensaje, nos trae otro, nos trae mensajes nuevos y nosotros seguimos recibiéndolo con la misma bolsa vieja? ¿Qué le sucede al vino viejo? Al vino nuevo cuando lo meten en, ¿cómo se llama? En odres viejos. Se revienta el odre, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a pedirle al Señor que Él nos enseñe, ¿sí?, a buscar de esos odres nuevos para poder recibir el mensaje que viene por alguien que Él mandó. Eso es Josué. Eso es Josué. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con Josué? Dios con Josué lo que va a hacer es que cuando llegan al río Jordán, vuelve otra vez, bueno, ¿y cómo pasamos? Entonces Dios le da la orden a Josué, inmediatamente pasan. Y fíjense que la falta de confianza, la duda, es la que a veces mata, y lo que es traer maldición a donde no hay que traer maldición. Nosotros a veces, Dios nos da bendición,
Dígame bien, porque usted es bendecido por el Señor. Entonces, si Dios a usted le da bendición, ¿me están oyendo? Si Dios a usted le da bendición porque tiene bendición, entonces, y es así como entonces veimos su tierra más hermosa eran sus piedras, pero esas piedras sagradas no eran piedras que le favorecieron a ellos, eran piedras prácticamente que eran piedras de tropiezo para ellos. Ahí establece Dios un parámetro y se establece una paga, se establece una compensación por algo. Si tú hiciste lo bueno, vas a recibir lo bueno. Si tú hiciste lo malo, vas a recibir lo malo. Óigame bien, esa ley de la siembra y la cosecha, esa ley es inexorable, mi amado hermano. Si alguna vez usted le hizo a alguien algo, óigame bien, si usted alguna vez le hizo a alguien algo parecido, clámale a Dios, ¿sí? Y dile que te ponga delante de esa persona para que tú le pidas perdón. Porque esa se devuelve, va a crecer. Entonces tenemos que desenraizar esas raíces que han sido colocadas cuando nosotros estábamos disfrutando. Estoy feliz, contento. ¿Listo? Y hacíamos locuras y no pensábamos en más. No, que este me dejó a mí $1.000.000. No importa, yo los guardo. Señor, pero es que son míos. No, yo los guardo, pues papá acá me los dio. ¿Ve? Entonces ahí vienen las cosas cuando uno empieza después a darse cuenta de eso. Les voy a dar un ejemplo que hace poquito me comentó un taxista. ¿Sí? El taxista tomó una carrera de una persona que estaba embriagada, ¿sí? Y llegó y lo tomó y lo llevó a un sitio y en el sitio la persona no le quiso pagar y entonces se bajó y él lo que hizo fue coger la cartera. Entonces la persona le dijo, pues deme la cartera, ¿no? Y el tipo arrancó, el taxista. O sea, ¿quién estaba robando a quién? Who's the bus? Entonces en ese momento él me dijo a mí, bueno, yo hice esto, tal cosa, y yo miré a ver cuánto era y a mí se me olvidó y como a los 2 años y medio, ¿sí? Me atracaron y yo tenía un producido parecido a lo que le robé, lo que tenía la cartera de la señora esa. Y en ese momento se me vino a la mente lo que yo había hecho con ella. Y yo me dijo, sí, esa es la ley de la siembra y la cosecha. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Si a ti te falta limpiar un pedacito del rincón de tu casa, límpialo. Dile al Señor que te ayude a limpiarla y que te dé el elemento preciso para que pueda sacar ese pedazo de suciedad de esa parte. Y Dios vino obrando de esa forma y fue cuando apareció algo bonito y es lo que hablábamos en Juan 15, versículos 1 y 2. Porque si nosotros miramos Oseas capítulo 10, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y miramos Oseas capítulo 12, leamos Oseas 13 a ver qué nos dice. Yo creo que estamos en un caminar. Así dice Juan, cuando la gente de Efraín hablaba, las otras tribus de Israel mostraban respeto por Efraín. Pero Efraín, murió cuando se hizo culpable por haber adorado a Baal. Amén. ¿Cierto? ¿Se hizo qué? ¿Por haber qué? Adorado a Baal, al Dios. Por eso yo siempre he dicho que en este mes y el siguiente nosotros vamos a sacar el cobre que tenemos. Vamos a sacar el cobre que tenemos. Yo una de las cosas que le pedí mucho al Señor era que me dijera en qué lugar estaba. Sí, y Él envió a una persona a que me explicara a mí, me dijera y me enseñara dónde estaba. Y yo le agradecí mucho al Señor porque Él me enseñó dónde estaba. Lo que nosotros estábamos haciendo. Porque muchas veces hay tantas personas, hay tantos hermanos, hay tantos creyentes, pero no cristocéntricos,
tantos creyentes que no tienen el poder del Espíritu de Dios y siguen convencidos de que lo que están haciendo está bien hecho. Y es cierto. Y dice la gente, tengo que respetarlo. Sí, uno tiene que respetar esa posición, pero tiene que enseñarles. ¿Y quién es el que les enseña? El poder del Espíritu de Dios. Es el que verdaderamente trae a ellos ese tipo de... esa enseñanza que viene aquí adentro, en nuestro oído, en nuestro corazón, que se mete ahí y repica. ¿Eh? Y es así como entonces venimos hablando de un crecimiento, venimos hablando de un crecimiento que se ha formado o se ha hecho en la medida que nosotros hemos venido. Si usted se formó en la cuadrangular, usted va a tener unas bases, va a tener unos fundamentos de la cuadrangular. Si se formó en Testigos de Jehová, va a tener unos fundamentos, unas bases en Testigos de Jehová. Si se formó en otra denominación, porque no es iglesia, es denominación. ¿Ve? Que le llamen iglesia es otra cosa. Va a tener unos fundamentos establecidos en esa denominación. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu de Dios, que me enseñe, que me guíe, que me eduque, que me instruya para yo poder conocer la verdad que me lleve a que yo pueda cambiar, a que yo pueda ser transformado, regenerado, ¿sí?, y renovado en mi mente. Porque ¿qué sucede? Sucede que muchos cristianos vienen a la casa de Dios, ¿sí?, pero todas siguen siendo de la iglesia tradicional, porque hacen cosas y dicen cosas de la iglesia tradicional. ¿Dónde estamos? Padre, no te pido que lo saques de este mundo. ¿Dónde estamos? Estamos con un pie puesto en el mundo, metido dentro del mundo, ¿sí? ¿Qué hará el Espíritu de Dios todos los días lavándonos, limpiándonos este poconón de aceite que tenemos, que ha sido untado por el mundo? Pero fuera de eso, esto es para poderlo llevar al proceso este. Fuera de eso, Dios tenía establecido, desde el comienzo de los comienzos, tenía establecido una vida, tenía establecida una palabra, tenía establecido un caminar. Puede que de pronto, esto que voy a decir, de pronto no lo tomen, o sea, no lo consideren, pero es algo así. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿qué dice? Dice, haré que tú y la mujer sean enemigas. No, pero sí, enemigas. Lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Tu descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Amén. Entonces ahí viene una palabra que se gestó en esa época, ¿sí?, y que después vino con María, se hizo realidad, vino, tomó la forma y se hizo todo lo que es salvación y redención de todos nosotros, de todos. El pueblo de Israel tenía un problema, y el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Luego ellos tenían el conocimiento, la sabiduría y la palabra. Ellos tenían la Torá y tenían tenían los salmos, tenían los profetas. Ellos tenían todo. Ellos conocían la palabra. Ellos la conocen. Si usted ahí le pregunta a un judío sobre la palabra, y él a usted se la puede recitar hasta de memoria. Pero para mi entender, óigame bien, para mi entender, a ellos Dios oscureció su mente. ¿Ve? Dios no les permite que ellos puedan, Dios tiene un manto, un velo, que no les permite ver hasta que Dios no quite ese velo. ¿Y cuándo lo va a quitar? Cuando venga la última, ¿sí?,
Cuando ya el último de los gentiles, ¿sí?, conozca de la palabra de Dios. Puede que no se arrepienta ni nada, pero que conozca la palabra de Dios. Porque ese es el plan de Dios, que todos podamos ser salvos. Todos. Pero somos nosotros los que establecemos si somos o no somos salvos. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Amén. ¿Cómo dice el pueblo? Que yo no sé. Amén. Amén. Entonces viene un proceso de crecimiento, y ese proceso de crecimiento lleva a que empecemos a mirar, ¿sí?, que hay una vid silvestre que fue la del pueblo de Israel, y que esa vid silvestre estaba maldita, estaba prácticamente con muchas maldiciones, porque ahí lo dice en el capítulo 13 de Oseas, ¿sí? Pero tenía que venir algo especial. Vayámonos a Isaías capítulo 11. Isaías 11:1. De su tronco, que es ese, sale un retoño brota de sus raíces. Ahí. Siga. El Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Bueno, y aquí mirando bien, de su tronco, ¿qué? Brotará un retoño, ¿sí? Empezaremos a hablar de una cosa que se llaman injertos. Si ustedes miran los injertos, hay un injerto número 1 que es el injerto de hendidura, que yo creo que es el que más se asemeja a esta parte de la... Creo que es el de hendidura y el lateral. ¿Sí están viendo los injertos ahí? La raíz, el tronco, ¿sí?, y ahí aparece como cortado, por eso el centro, y ahí le meten lo que vamos a injertar. ¿Sí? Ahí hay diferentes tipos de injertos. En la primera es el de hendidura, en la segunda es el de injertos laterales, o sea, por los lados. En la siguiente es injertos ya a nivel de chapa, o sea, a nivel de la parte lateral, ¿sí?, en donde llega y cortan, levantan la corteza, ¿sí?, y después la colocan encima como si fuera una chapita, como cuando usted tiene la chapa de su correa, ¿sí?, y la ponen ahí encima y la amarran. El otro es injerto por solapa, que le quitan un ladito otra vez y vuelven, le meten los dos lados y meten el injerto en el centro y amarran. Todo eso, mis amados hermanos, después iba a mirarle y decía, claro, Señor, pero todo eso tiene un proceso. Todo eso tiene un proceso. Y en ese proceso que todo eso tiene, yo le decía al Señor, bueno, ¿y por qué un injerto? ¿Por qué no nos enraizaste ahí en la tierra? Que nosotros creciéramos en la tierra y tal cosa. Resulta que para usted poder injertar tiene que tener unas bases que son las que voy a leerle, porque esto lo saqué, esto no es mío, esto lo saqué de una persona que estuvo trabajando sobre injertos. Y la palabra de Dios dice, o la palabra que traigo aquí, dice, el árbol del injerto consta de dos partes. Fíjame bien, del injerto. Un patrón, que es la raíz, y una variedad, que es el tronco, pero que después, cuando le pongo el injerto, entonces ya es tronco injerto. ¿Para qué sirve? Cuando en las tierras que no tienen, que son estériles, que son malas, que de pronto no tienen buena calidad, el agricultor lo que hace es que él siembra un árbol que crezca en ese sitio. Y al crecer el árbol en ese sitio, entonces él después hace lo que se llaman los cortes coronales y cortes laterales. Pero eso tiene que ser hasta un año. Y en la medida que ellos va creciendo,
ese arbolito, ese tronco, esa raíz con ese tronco, él coge el injerto, o sea, la rama que él quiere que crezca en ese sitio para poder tener la variedad que él anhela tener. Y esa variedad que va creciendo en ese sitio va tomando los nutrientes que recibe ese campo y que le da a esa tronco. Entonces, esa savia que va saliendo de ese tronco, de esa raíz, es la que verdaderamente va llevando a que ese injerto, ¿sí?, pegue. ¿Y qué es lo que hace el agricultor? El agricultor está pendiente, primero que todo tiene que preparar ese sitio para el injerto, tiene que limpiar bien la parte donde va a injertar, tiene que tomar el injerto de una rama y que tenga de pronto 3 pedículos y él coge solamente el del pedículo del centro, dependiendo de cómo vaya a injertar, entonces él coge el injerto y lo lleva al tronco y en ese tronco lo instala. ¿Ven? En el pueblo de Israel, los viñedos, en ellos, para que el viñedo crezca, entonces lo que hacían era que lo cortaban en corona. ¿Para qué? Para que crecieran las matas laterales. Eso es lo que me enseñó a mí el jardinero de mi casa, ¿sí? Nosotros ya tenemos swinglia, entonces me dijo, tenemos que cortar la swinglia a esta altura, ¿sí?, para que empiece a crecer las ramas laterales y empiecen a ocupar ese espacio y no aparezcan esos vacíos que el vecino puede mirar para el otro lado. Y yo le sí, tiene razón, entonces cortémoslo. Y es así como entonces en el cultivo se establecen esos parámetros. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué nosotros fuimos injertados? Y vino a mi mente lo de Juan capítulo 17, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 17, 17? Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Sigue. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y es así como entonces Dios me mostraba a mí, me mostró a mí y me traía a mi mente que para poder que nosotros fuésemos una vid que pasara de lo silvestre en la tierra que en este momento estaba, no era lo indicado, entonces que Él necesitaba que nosotros fuésemos injertados en la vid verdadera. Y la vid verdadera era su Hijo. Y la palabra de Dios dice en Juan 15, ¿qué dice en Juan 15? Dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Sí? Y mi Padre es el labrador. Entonces yo le preguntaba al Señor, yo le dije, Señor, bueno, y cuénteme otra cosa más. Entonces me puse a mirar, me puse a leer lo del injerto, ¿sí? Y el injerto tiene unas cualidades, mis amados hermanos, que son importantes. Dice, ¿para qué sirve? Desde la antigüedad se ha buscado transmitir de generación en generación variedades frutales de gran interés, ya que la propagación por semilla no produce fielmente, por tanto nos da, ¿sí?, el uso de ese tipo de injertos. Entonces, el pueblo se empezó a dar cuenta de que la producción era mínima, no era del 100%, sino era del 30%, era del 60%. Entonces empezaron a darse cuenta de que la tierra no estaba dando como tenía que dar. Y luego cuando empezaron a hacer los injertos, pero injertos propios, no injertos de manzana con naranjo ni nada de eso, sino injertos vamos en el caso de vid con vid, ¿sí?, de olivo con olivo. Y fue así como fue creciendo. ¿Por qué?
Porque por este medio se propagaba una variedad que era una especie que por otro método no se podía dar. ¿Sí? O sea, si íbamos a sembrarla, no crecía. Se la comían las hormigas, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces ellos sembraban y el tronco lo cogían y abrían y colocaban el injerto, como está ahí mostrado. El injerto era en surco o el injerto lateral, y lo colocaban y les crecían. Entonces hacían ese tipo de injertos para el cultivo que ellos tenían. Eso por un lado. Segundo, porque los beneficios del patrón, ¿sí?, eran los que iban a favorecer el injerto. ¿El patrón cuál es? El patrón es la raíz y el tronco de Isaí. Esa raíz y ese patrón, esa raíz y ese tronco, le iba a dar a nosotros que íbamos a ser injertados, nos iba a dar, ¿sí?, esa fortaleza, nos iba a dar de esa savia, nos iba a dar de ese conocimiento, de ese entendimiento y de esa sabiduría para nosotros poder crecer en él. Oígame bien, si usted lo quiere, porque más adelante lo vamos a mirar. Y por otro lado, Dios cambiaba una variedad que no era buena, que no era agradable, que no era perfecta, por una variedad que Él quería que fuera buena, agradable y perfecta. Pero todo dependía de nosotros. O sea, todo depende de nosotros. Y además de eso, este injerto les permitía a ellos que por el mismo tronco entraban unos elementos que eran resistentes a determinado tipo de gérmenes, y la planta podía crecer con libertad. ¿Por qué? Porque era defendida de eso. O sea, el mismo cucurucho le servía para poderse defender de todas esas cosas. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran las condiciones del injerto? Las condiciones del injerto era que tenían que llevar a un final feliz, ¿a quién? Al agricultor. Que él pudiera disfrutar de una buena cosecha. En Oseas capítulo 10, versículo 1, nosotros vimos que Dios había dispuesto para el pueblo de Israel una buena cosecha. ¿Cuál es el problema? El problema es que el agricultor o el cultivador no supo aprovechar la cosecha. Que es lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Que nosotros, en vez de saber aprovechar lo que hoy tenemos, nos ponemos a hacer pispis y nos ponemos a comprar cosas que no tenemos que comprar, y después a los meses, esto, ¿yo por qué compraría esto? Imagínate, yo comprar esto, gastar esa plata en esto cuando no tenía que gastarla. Y eso, lo que sucede es que cuando usted, mi amado hermano, ya está en el camino del Señor, óigame bien, cuando usted está en el camino del Señor, Él es el que establece el camino que usted va a seguir. Pongan atención, porque lo he comprobado. Se los digo por experiencia propia. No crean que ustedes son, no digo el líquido ese del desierto, ¿sí? No crean que ustedes son ese líquido, porque no lo son, mi amado hermano. Tenemos muchas imperfecciones, somos muy imperfectos, demasiado imperfectos. En la medida que vayamos creciendo en esta vida, vamos a darnos cuenta de cuánto imperfectos somos, cuánto imperfección tiene nuestra vida, que en el comienzo de los comienzos era perfecta, pero que en el discurrir del tiempo, ¿cuántos años llevamos de haberse formado, de haberse creado la tierra? Miles de años, ¿cierto? Miles de años. Imagínese usted, si usted nada más, con el tiempo que tiene de usted vivir, cuántas costumbres, cuántos hábitos y cuántas cosas dice usted, no, pero es que, ¿cierto? Y empieza usted a ronronear y a roncar, ¿sí? Si nada más apenas tiene 20 años, 30 años. ¿Ven? Y a veces ni siquiera 20 años, apenas tiene 15. Entonces, vayámonos por este lado. Segundo, la variedad, sí, la variedad y el patrón del
¿sí? Deben ser compatibles, o sea, tienen que ser los dos compatibles. Hay un injerto que se coloca, si el tamaño es de 3 centímetros, el tronco, el tamaño tiene que ser también de 3 centímetros lo que se va a injertar, o si no, tiene que hacerlo por hendidura, para que tome más, para que pueda tomar de ambos lados. Tercero, ¿cierto? La variedad y el patrón deben proceder de un material que tiene que ser sano. ¿Sí? Oiga bien, ya el injerto, si la palabra de Dios, ¿qué te dice a ti? Cuando tú te arrepientes, ¿qué sucede? ¿Qué hace Dios con tu vida? De todos tus pecados, ¿qué hace? ¿Sí? Los pide a la mar. Todos los pide a la mar. Yo le decía, Señor, claro. Entonces esa variedad que yo injerté es una variedad buena. ¿Sí? Lo que pasa es que yo no puedo decirle a usted, venga para acá, le voy a quitar a usted este pedacito de dedo, le voy a quitar este pedacito de uña, le voy a quitar este pedacito aquí de que aquí tiene usted una verruguita en esta parte izquierda, aquí tiene otra verruguita en la parte de abajo, aquí otra arriba, se la va a quitar. No. Él me injertó. Listo. Estoy llevándolos a lo que el Señor me mostraba, ¿cierto? Entonces él me injertó. Listo, me puso a mí. Él dijo, hagamos esto que sea limpio, todo tiene que ser nuevo, tal cosa. Entonces vamos a injertarte aquí y tú vas a empezar a recibir. ¿Qué savia? Manuelito, ¿qué savia? Que lo veo que está como pensativo. La savia del olivo, la savia del higo, la savia de la vid, cualquier, la savia de Cristo Jesús. Que es la savia que nosotros tenemos que recibir, solamente la savia del Hijo, o sea, la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué hace el viñador? ¿Qué hace Dios? Cuando Dios ve que ya tú has sido injertado y que le ha puesto todas las condiciones que se requieren para esa viña, para ese injerto, entonces Él empieza. ¿Qué? Ha sido injertado en el olivo silvestre. No, hemos sido injertados en el olivo verdadero. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si quieres, vamos a Romanos capítulo 11, versículo 25. Hermanos, quiero que sepan este designio secreto de Dios, para que no presuman de sabios. Los israelitas se han endurecido en parte, pero solo hasta que hayan entrado todos los que no son de Israel. Amén. Oigan bien, hasta que no hayan entrado todos los que no son de Israel. Esa es la única condición. Por eso el Espíritu de Dios no permite que esto se acabe. Dice, cuando esto suceda, todo Israel alcanzará la salvación. Pues la Escritura dice, el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la maldad. Sí. Y esta será mi alianza con ellos, el pacto, cuando yo quite sus pecados. Amén. ¿Cierto? Cuando yo quite sus pecados. Entonces vayamos caminando poquito a poquito. ¿Sí? Vamos caminando. Esto es algo como muy tedioso, pero es bonito porque lo ubica uno donde tiene que estar ubicado. Yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, entonces, ¿qué hace el viñador? El viñador lo que hace es que él está revisando, ¿sí? El injerto, ¿cómo quedó? Si el injerto funciona. Y de acuerdo a ese injerto, cómo funcione, él sigue abonando la tierra y él sigue prácticamente, ¿sí? Acariciando la yema donde yo he sido injertado, y él sigue colocando y mirándome a ver si de pronto yo tengo unos signos que dicen que o sea, que el injerto no fue aprobado. Y el injerto no será aprobado, entonces lo que él hace es que él lo arranca. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Cuando el injerto bota una llenita así como un color diferente, entonces él se pone emocionado y sigue cuidándolo con más esmero. Eso es lo que hace el cuidador. ¿Sí? Por eso cuando hay una parte en la Biblia donde dice que
que el dueño de la finca le dijo al viñador, le dijo, esa planta no produce, esa planta no me está dando ningún resultado, arranquémosla, ¿sí? Desarraiguémosla. Entonces le dijo el viñador, dijo, te pido que me des un añito para poder yo, ¿sí?, abrir los laditos del injerto, tal cosa, abrir los laditos para que pueda nuevamente recibir ese tipo de nutrientes. Claro. Y es así como entonces vamos viendo que el patrón es el que le marca al viñador, y el injerto es el que básicamente se adhiere al patrón, y él lo está viendo. ¿Por qué? Porque el viñador lo injertó con amor. Lo injertó con amor. Entonces imaginémonos a Dios siendo el viñador, como la palabra lo dice. Él nos está a nosotros cuidando. Él nos está preparando para que nosotros podamos tener un crecimiento. ¿Ve? Si usted va al Hebreo, que aquí no tengo en este momento, pero se me quedó de pronto en la casa. El Hebreo dice que es igual a ahondar, o sea, él va y ahonda, lo que dice el que estaba con el cultivo, dice, déjenme lo que yo le ahondo la tierra, esperen un año, si un año no ha producido, no ha dado fruto, entonces lo podemos cortar y echar ¿a dónde? Al fuego. Fíjense cómo es de bonito este mensaje, es como una especie de cuentico, ¿cierto? Es un cuentico que les estoy contando, pero o sea, eso me ha acontecido a mí después de las 3:15 de la mañana todos los días. Y algo me parece nuevo. Y cuando uno tiene la mente de uno no es esto sólido. La mente de uno es, usted pensó en esto, y ya de pronto le aparece y se le mete otra cosa encima, y dice uno, wow. Y así es como he venido más o menos formando este tema. El viñador, lo que hace el viñador es estar pendiente del viñedo. Y lo que hace es estar pendiente del crecimiento. Entonces, en la medida que va empezando a crecer, que es lo que tenemos que ir mirando poquito a poquito, ¿qué horas son? ¿No hay qué? 9:08. Ah, listo. En la medida que entonces va el viñador viendo lo que va, o sea, lo que injertó, si le está dando resultado, en esa medida, mi amado hermano, usted va creciendo, y va empezando a formar unas hojas, porque primero que todo nace es una hoja, y después esa hoja, ¿sí?, echa otra, y ahí se va formando el tallo, ¿cierto? Si ustedes han visto más o menos biología, ¿cierto? Se va formando el tallo, y en la medida que van creciendo los tallos, las hojas, perdón, se va formando el tallo, ¿sí? En esa medida, entonces, unas hojas, el viñador tiene que irlas cortando. ¿Qué es lo que hemos hablado del horno de fuego? ¿Qué es lo que hemos hablado de las aflicciones? ¿Qué es lo que hemos hablado de? ¿Sí? A través de. Porque es que yo quiero decirles a ustedes algo, mis hermanos. Nosotros no estamos fuera de, nosotros estamos dentro de. O sea, nosotros estamos en Cristo Jesús. Nosotros cuando nos arrepentimos, cuando nosotros vinimos a la presencia de Él, cuando nosotros fuimos tomados, yo les hablaba a ustedes cuando hablábamos del crecimiento el crecimiento en Cristo y el crecimiento en el Espíritu de Dios, yo les hablaba a ustedes de que nosotros estamos con una nueva identidad. Estamos entrando a un sector
que no es el de nosotros, o sea, que ya no es el de nosotros. Y ese recuerdo, como yo le decía en la oración esta mañana, esos recuerdos antiguos que a veces están, tenemos que desarraigarlos, ¿para qué? Para que venga en nosotros sanidad, para que usted no pueda ser llevada a que de pronto dude de la palabra de Dios, para que usted la pueda creer y para que el mismo poder de Dios le enseñe a usted a que si hoy no te vino el milagro, mañana te viene el milagro, o pasado mañana, o no te vino por tal cosa, porque te faltó esto, pero no para que te apartes del Señor. ¿Por qué? Porque ya ha sido injertada en esa vid verdadera. Y es lo que vamos a estar mirando, porque esa misma posición que toma el Padre, ¿sí?, es la misma posición que toma el Hijo, aceptando a darle la savia a ese injerto que vino. Él viene y quiere que tú leas la Biblia, Él viene y quiere que tú oigas la palabra, Él viene y quiere que tú le cantes, Él viene y quiere que tú estés en la presencia de Él viene y quiere que tú disfrutes de la presencia de Dios. Porque es lo que Dios estableció en el comienzo de los comienzos. Permítame tomar. Y es lo que yo le decía al Señor. Decía el Señor, Señor, nosotros ya estamos en ti. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nosotros dudamos de que estamos en ti cuando estamos en ti, mi amado Dios? ¿Por qué si yo me levanto y lo primero que tú me haces es colocar una oración y yo coloco la oración y todo el día lo coloco en tu nombre? ¿Por qué yo voy a creer que no estoy en tu nombre? Pero tenemos un cizañero que nos tiene fregados, ¿sí?, que todos los teólogos quieren que lo hayan destruido, pero no, Dios no ha querido destruirlos. ¿Por qué? Porque Él es el que a nosotros nos permite, ¿sí?, que seamos podados. Que todas esas aristas, que todos esos pedacos, que toda esa forma, que toda esa rabia, que toda esa forma como yo he vivido antes, tengo que empezar a vivirla ahora para poder desecharla en el nombre de Cristo Jesús. Poder quitarme yo eso, cortarla. ¿Con qué la corto? Con el fuego del Espíritu de Dios. Y es así como ese cizañero, ¿sí?, que de por sí no fue creado, ¿ve?, para que fuese cizañero, sino que se convirtió en cizañero. Y que tendrá un tiempo ya determinado porque ya ha sido vencido por Jesús. Ya fue vencido en la cruz. Entonces vendrá un momento en el cual Dios dispuso un tiempo. Y ese tiempo Él lo cumple. Fíjense que ahorita leíamos la palabra donde dice que hasta que no venga el último gentil, ¿sí?, no se va a presentar el tiempo de Dios. Porque toda la gente dice, no, pero es que ya mañana, pasado mañana. ¿Quién sabe si de pronto por allá en el Amazonas hay un bobo que ni siquiera ha oído hablar del Señor? Ese nos tiene a nosotros aquí 5 años más. Porque es la palabra de Dios, porque Dios es soberano, ¿no? Es que lo que no hemos entendido es, o sea, no hemos podido magnificar la grandeza de Dios. Porque nosotros queremos magnificar la grandeza de Dios en nuestra propia grandeza. Por eso Pablo decía, oh pobre de mí. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él tenía un conocimiento de la palabra muy grande. Y que él fue enviado para que nos explicara a nosotros los gentiles, y que sabe que entre más rápido nosotros los gentiles le funcionáramos a él, más rápido los gentiles oían de la palabra y más rápido llegaba hasta el último, y entonces ¡pum!, venía el momento. Y se han venido presentando todos los tiempos, y todo lo que sucede, todo lo que usted ve, todo lo que usted oye, el conocimiento, todas esas cosas, ¿sí?, todas esas cosas Dios las ha traído. Yo pienso que primero que todo, para mostrarnos la grandeza de Él.
la soberanía de Él. ¿Sí? Yo a veces me pongo a pensar en la inteligencia artificial y digo, Señor, si usted, o sea, si la inteligencia artificial se acuerda de lo que, si le pusieron el chip de lo que yo tenía hace 15 años y le digo, sácamelo de hace 15 años, me lo trae a memoria, dígame usted, Señor, cuántas cosas tendrá de todo el tiempo que hemos pasado y lo ha acumulado en esos discos duros, ¿sí? Que son de 1000 teras o 2000 teras. Y cuando uno se pone a pensar en eso, la mente como que uno se lee. Yo pienso que de pronto alguno de ustedes dirá, ¿para qué pensamos en eso? No nos complicamos mucho la vida, ¿cierto? Pero es cierto. Es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entremos en ese proceso. Amén. Vayámonos aquí por este otro lado. Vamos a ver esta hoja que dice. Bíblicamente, sí, Romanos 11, versículos 17 al 36, ya habíamos hablado del 25, ¿sí? Dice que las ramas fueron desgajadas. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser injertados. Entonces vayámonos a Romanos 11, 17. Digo que son los judíos, le cortaron alguna de las ramas y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú, somos nosotros. Sigamos. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Amén. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que tengo yo que decirles a ustedes es que con la facilidad con que Dios te ha injertado a ti en la rama del olivo, ¿sí? Verdadero. Si tú no cumples, si tú no cumples, si tú no sigues a cabalidad, ¿qué lo dices? ¿Qué dice el pacto de Dios? El pacto de Dios dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Eso estableció en Deuteronomio. Y Dios también lo estableció con este pueblo, que es el pueblo de Efraín o el pueblo de Israel. Y como el pueblo de Efraín no aceptó, hizo lo malo, hizo lo perverso, empezamos a ver Oseas capítulo 1, versículo 1, 2, 3, que ya lo leímos, que era Jezreel, que era lo Roamí, que era lo Amí, ¿cierto? En donde ya el último fue prácticamente desechado por Dios, donde el pueblo quedó disperso, completamente disperso, y los israelitas, óigame bien, las 10 tribus quedaron dispersas dentro de los gentiles y han quedado prácticamente sin saber quiénes son, cómo son. Es tanto que nosotros no sabemos si nosotros somos gentiles, que venimos de Ismael, que venimos de Jafet, que venimos de Can, ¿sí? ¿Okay? O que de pronto nosotros somos de esas tribus perdidas, que son las 10 tribus de Israel, que fueron dispersas. Entonces ahora miremos algo bonito, algo elegante. En Jeremías capítulo 11, ¿qué dice la palabra de Dios? En Jeremías 11, versículos 1. ¿Qué dice en el título de esa Biblia? La violación del pacto de la alianza. Amén. El Señor se dirigió a mí, Jeremías, y me dijo que los israelitas pongan atención a los términos de este pacto o alianza. Habla. Oiga bien, esto que dice israelitas, olvídense israelitas y óiganlo como si fueran ustedes. ¿Listo? Que los gentiles oigan esto. Sí, amén.
habla a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén y dígale que yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro maldito al que no obedezca los términos de esta alianza. Es la alianza que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, país que era para ellos como un horno de fundir hierro. Les dije, obedezcan, hagan todo lo que yo les ordene y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Si ustedes me hacen caso, yo cumpliré el juramento que hice a sus antepasados de darles una tierra, la que ahora tienen, donde la leche y la miel corren como el agua. Amén. Listo. Si usted mira antes de eso, en el versículo 2 y 3, ¿sí? Él dice que el pueblo, ese pueblo de Judá, tenía que habernos enseñado a nosotros todo. Teníamos que habernos enseñado a nosotros de la palabra, pero ¿qué hicieron? Nos convirtieron como gentiles, todos sucios, que no podían ni siquiera acercarse a nosotros, que nosotros teníamos que andar por otro camino diferente. Y resulta que Dios no quería eso. Dios quería que el mismo pueblo, en su mismo pueblo, le enseñara a los que estaban por fuera para que todos viniesen a Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Es un Dios de amor, es un Dios que no tiene, o sea, si de Dios fuera, o de Dios es, ¿sí? Y Él lo va a hacer, de pronto no sabemos, ¿sí? Que todos vengan al camino de Él. Es nada más hacer esto y listo, Él lo hace. ¿Ven? Pero Él tiene que cumplir unos parámetros que Él tiene porque Él es un Dios de orden. Y por eso es que en ese momento se presienten todas las cosas. ¿Ven? Y es así como entonces, mirando el versículo 9, ¿sí? El versículo 9 dice, los hombres de Judá y el pueblo que habita en Jerusalén, o sea, en Jerusalén, ¿sí? Han formado una conspiración. Ellos formaron una conspiración, o sea, ellos decidieron que ellos tenían que hacer lo que ellos querían hacer, no hacer lo que Dios decidía, sino lo que ellos decidían. Ir en contra de Él, no ser obedientes, eso es una conspiración. ¿Sí? Ir en contra de Él. Y es así como en el versículo 11 que dice Manolito. No, perdón, léame el 10. Han vuelto a los mismos pecados que antes cometieron sus antepasados, los cuales se negaron a obedecerme y se fueron tras otros dioses y los adoraron. Tanto Israel como Judá han olvidado la alianza que yo hice con sus antepasados. ¿Qué busca Israel, mi amada, en mi templo después de haber hecho tantas cosas malas? ¿Acaso la grasa y la carne de los sacrificios alejarán de ti la desgracia y podrás así escapar? El Señor te había llamado, olivo frondoso, cargado de hermosos frutos. Amén. ¿Cómo había llamado el Señor este pueblo? Olivo frondoso. ¿Cargado de qué? De hermosos frutos. Cargado de hermosos frutos, ¿cierto que sí? Listo, siga. Pero en medio de fuertes truenos, Él prendió fuego a tus hojas y arde en tus ramas. ¿Listo? Entonces ahora sí estamos en Romanos capítulo 11, ¿qué es? 17. Oiga, porque tenemos que estar viendo de un lado para otro lado. 11, 17. En Romanos 11, 17. Al olivo que son los judíos. Amén. Se le cortaron algunas de las ramas, se quemaron algunas de las ramas, y en su lugar se les injertó el olivo silvestre, que eres tú. Amén. Entonces nosotros fuimos injertados en ese olivo silvestre, ¿por qué? Porque Dios lo dispuso así. ¿Sí? Dios lo dispuso así. Dios dispuso que viniese ese olivo, ¿sí? Ese olivo verdadero, Jesús, Yeshua, ¿sí?
que viniese para que prácticamente nosotros pudiésemos adherirnos a Él. ¿Por qué? Porque la palabra de Él lo dice Él. Nadie puede ir al Padre si no es por quién. O sea, nosotros pertenecemos a la vida del olivo. O sea, yo pienso que es un concepto, son conceptos. Son conceptos, son cosas que muchas veces uno no quiere aceptar. ¿Sí? O sea, son, como digo yo, son esas doctrinas, esas enseñanzas que nos han enclaustrado tanto que nos hacen, tanto que perdemos, porque no hemos podido salir de un concepto, ¿sí? Y nos queda difícil poder aceptar otro concepto que modela el que tengo. Y para yo poder comprender todo ese elemento, para yo poder entender todo ese caminar, para yo poder verdaderamente vivificar el poder de Dios, tengo que ir a la presencia de Dios, leer la palabra y pedirle a Dios que me revele la palabra. ¿Para qué? Para que en la medida que yo sea educado, para en la medida que yo sea ministrado, esa palabra me llene a mí de paz, de tranquilidad, y yo vea que es la verdad. ¿Por qué? Porque es la única que me puede enseñar a mí la verdad. Si usted ve que hay una cosa que no te enseña la verdad, sal corriendo rapidito. Sal corriendo, mi amor, hermano. Porque en este tiempo tenemos que buscar el sitio donde digan la verdad. Ahora está que si tenemos un confort, tenemos un gusto, si queremos vivir como antes estábamos viviendo, si queremos que bueno, ay no, Señor, es que yo quiero hacer esto hoy, entonces tal cosa. Eso, yo creo que la pastora en las prédicas, en las charlas que ha tenido, creo que nos ha comunicado todas esas cositas que a veces nosotros fallamos. Y ahora vayámonos, entonces, si eso fue así, miremos versículo 10, que estamos en el versículo 18 de Romanos 11. Sí. ¿Qué dice? 18, pero no te gloríes, despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Amén. Fíjense que la palabra de Dios dice algo tan claro y que muchas veces nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Vamos por la calle y vemos que alguien viene y nosotros nos hacemos a un lado. Óigame bien. Sencillo. Vamos en un transporte, ¿sí? Y de pronto en el transporte alguien se levanta, ¿sí? Y usted espera una hora para que se enfríe el asiento donde ese señor estaba. Y cuando usted se va a sentar, le llegó el momento para bajarse. Diga, ¿de qué se gloria? ¿De qué se jactancia? ¿De qué, mi amado hermano? ¿De qué? A mí el Señor me mostraba muchas cosas. Me decía, mire, esto que usted tiene no es suyo. Y es cierto. Esto que usted tiene en cualquier momento ya usted me lo llevo. Y listo. Usted que estuvo con tanta gente, que anduvo con tanta gente, que usted hablaba, que cantaba, que reía para un lado y para otro lado, y que usted nunca esperaba estar en soledad entre comillas, ¿sí? Miren dónde estamos. Pero hay una cosa que es, cuando uno está en el camino de Dios, Él es el que le trae a uno ese gozo interior, esa paz que cantábamos hoy, que es la que verdaderamente llena mi corazón y me llena y me permite a mí poder yo pasar las vicisitudes que tenga. Porque óigame bien, vamos a seguir hablando sobre el injerto, ¿cierto? Apenas vamos nada más en el injerto, ¿cierto? Ahora tenemos que empezar a hablar del crecimiento del injerto. ¿Y dónde está el injerto? Tiene que usted empezar a enraizar en su mente, a meter a su mente dónde está usted injertado, mi hermano. ¿Dónde está usted injertado? Si usted todavía sigue pensando cosas que no son
que no son buenas, dentro de comillas, entonces lo que tiene que hacer es pedirle al Señor que le enseñe las cosas buenas en la palabra de Dios, porque Él es el único que trae la verdad para que usted pueda aprender. Porque oír cosas que me agraden, una barbaridad. Pero hay cosas que me desagradan que de pronto pueden ser mejor para mí. Yo estos días que he estado en una crisis física, que me ha tocado hacer menos exámenes, yo he visto la mano de Dios colocada en mi vida. La he visto, yo he dicho, Señor, gracias. Porque veo a la gente, que la gente me atiende, veo que la gente en los ojos, veo esa satisfacción de atenderme, ¿sí? No porque estén forzados, sino porque verdaderamente siente que me van a atender. Yo digo, Señor, gracias porque tú le colocaste en su corazón eso. Anoche me llamó una señora y me dijo, tal cosa. Le dije yo, mire, ore al Señor, mijo. Pero órele pidiendo bendición por esa persona. Porque en la medida que usted le pida bendición a él, por esa persona, en la medida Dios va a colocar en el corazón de esa persona, ¿sí?, que cumpla los anhelos que usted tiene, mijo. Pero si nosotros empezamos a insultar y empezamos a maldecir, dígame usted cómo va a recibir ese campo, cómo va a recibir buen fruto para que produzca, para que nos pague. No va a tenerlo, ¿cierto? Ay. Entonces, ¿qué decía ahí el 18? 19. Dice, tal vez dirás, sí, pero si se cortaron unas ramas para inyectarme a mí en el olivo, bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe, y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Amén. ¿Qué nos enseña a nosotros la sabiduría de Dios? Temor de Dios. Amén. Lo que tenemos nosotros que tener siempre. Este caminar suave, lento, yo creo que de pronto se los comuniqué a ustedes hace aproximadamente unos 2 años o 3, hablando del Salmo 120, 121, 122, 124, 125, 126, hasta el 135. Que es cuando ya entramos en la Jerusalén celestial. Nosotros todos le cantamos al Señor, Señor, que yo estoy en su lugar santísimo y tal cosa. Yo le pregunto a mi hermano, ¿será que usted está en el lugar santísimo o de pronto está en el atrio? ¿Dónde estás? ¿Cómo has dispuesto tu corazón? ¿Cómo has dispuesto tu forma? ¿Te preparaste el día anterior para poder venir a la presencia de Dios? Y no que hoy vengas, ay, que corriendo base, porque es que... No. Dios quiere que tú puedas disfrutar de la presencia de Él. Pero Él también se quiere manifestar en la presencia. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Cierto? ¿Qué quería Dios? Encontrarse con Adán y con Eva. Era el anhelo de Dios. Entonces ahora Dios te dice a ti, cada uno tiene su nombre, te dice, yo digo Luis Pinto y usted dice su nombre, cada uno te dice Luis Pinto, ¿dónde estás? Sí, porque es tan fácil decir, yo estoy en el Señor. ¿Y qué dice ahí en Oseas capítulo 14? Dice, el pueblo de Samaria llevará su castigo por haberse rebelado contra su Dios. Amén. Morirán a filo de espada, sus niños serán estrellados contra el suelo, y las mujeres embarazadas serán abiertas en canal. Siga. Dice el 2, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tú que caíste a causa de tu pecado. Siga. Vuélvanse al Señor, llevando con ustedes esta oración. Perdona toda nuestra maldad y recibe
con benevolencia las alabanzas que te presento. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Vuelvan. ¿Qué quiere el Señor? El Señor a nosotros nos dio algo que ellos no tienen, que ellos perdieron y que tiene que venir el momento en que nosotros tenemos que irnos para que ellos puedan, o sea, alcanzar lo que en este momento ellos anhelan, pero no saben por qué lo anhelan, ¿sí? Es como alguien que dice, yo quiero comerme un helado, sí, pero no siente ganas de comerse el helado. Está anhelando el helado, pero no, su estómago no lo está pidiendo. Y es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, óigame bien, nosotros no nos encumbremos mucho, no nos encumbremos demasiado. Nosotros tenemos que ser humildes, ¿sí? Y tenemos que aceptar que venga mi hermano, que venga muchas personas que vengan y entren a nuestro lugar y nos enseñen a nosotros cosas que nosotros en el poder del Espíritu de Dios tenemos que discernir, sacar lo bueno y desechar lo malo. Y que podamos verdaderamente vivificar a Dios. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda. ¿Cuánto nos queda? No sabemos, ¿cierto? Yo no sé cuánto me queda. ¿Sí? Y todo lo que yo en este momento viva, ¿sí?, tengo que vivirla para Él, para Dios. ¿A quién le comentaba yo que al día que estábamos aquí afuera yo le decía, pero es que yo para dónde más camino? Es que no tengo más para dónde ir. No tengo más. Yo veo que las profesiones para mí no sirven. ¿Por qué? Porque no son del mundo. Pero hay que estar en el mundo. ¿Por qué? Porque teníamos que comer, alimentarnos, vestirnos. ¿Y quién nos viste? ¿Y quién nos alimenta? ¿Y quién nos hace tal cosa? Pues el mundo. ¿Por medio de quién? De nuestro trabajo. Pero ¿quién nos da a nosotros la fuerza? ¿Quién les da la producción? ¿Quién les da todo eso? Dios. O sea, todo es así, ¿cierto? Pero hemos sido enseñados por el enemigo, perdón, hemos sido enseñados por el enemigo a dudar de todo, a no creer ni siquiera ni lo que tenemos en la boca. Yo recuerdo cuando yo estaba estudiante de primaria, ¿cierto? Hay un libro que se llama La alegría de leer. ¿Sí? ¿Alguno lo leyó? ¿De ustedes? ¿Cuáles están viejos? Ninguno. Todos son jovencitos, todos son Pepito o Paquito, ¿cierto? Y había una enseñanza ahí de un perro que iba caminando por la orilla de una quebrada con un pedazo de boca, pedazo de carne esa que dicen los argentinos, es un lomito, ¿sí? Unas chatas con hueso y tal cosa, y el perro iba feliz. Y se le ocurrió mirar para el lado donde estaba la quebrada y vio que la carne era larga, grande. Y suelta el pedazo de carne y manda el bocado a coger lo que estaba en el agua y se quedó con el agua y perdió la carne. Yo eso lo tengo, ha sido una cosa que en mi mente siempre ha estado. ¿Por qué? Porque uno a veces, primero que todo, por no tener conocimiento. Padre, te pido que, sí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo, porque tengo conocimiento y soy muy terco. ¿Sí? ¿Ve? Padre, cambia de ese corazón. Voy a moldearle ese corazón, voy a hacerle un corazón blando. Voy a circuncidar su corazón. Tercero, no quiero caminar como, ¿por qué? Porque es que lo otro me gusta más. Entonces, es que yo quiero esto, porque es que yo como estaba tan bien, entonces yo tenía esto y esto, y entonces yo quiero seguir en eso. Y el Señor te dice a ti, tú estás en otro camino donde estás en este momento trabajando ¿para quién? Para mí. Para mí. Y es lo que el Señor me ha mostrado a mí. Yo estoy trabajando a Él. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso es de Él. Si Él me quiere a mí,
sanar completamente, me sana completamente, y yo vengo aquí cantándoles a usted, diciéndoles, alabado, aleluya, tal cosa. Bueno, ¿y dónde está mi corazón? ¿Será que yo verdaderamente estoy vivificando esa sanidad? Hasta que yo no viva, hasta que yo no sienta, hasta que yo no exprima esa fruta, hasta que no me tome lo más profundo de ese jugo, ¿sí? Hasta que no llegue al interior de mi ser ese jugo, hasta que yo no vivifique el poder de la palabra, hasta que no, verdaderamente no haga esa palabra, no sea injertada y se forme una vid, una rama que sea igual que la que me está sosteniendo, ¿sí? Que es lo que la palabra de Dios dice, varón perfecto. ¿Sí me han entendido hasta ahí, mis amados hermanos? ¿Ve? Yo quiero pedirles que me perdonen tanta historia de sopo, ¿sí? Pero es que tenemos que ser sencillos. Esto no es que usted cámbiese de ropa, póngase ropa, unas faldas anchas, tal cosa, que no traiga pantalón, que no traiga camisa, que tal cosa. No, eso no es eso. Es el Espíritu de Dios el que le coloca a usted cómo se tiene que vestir. Es el Espíritu de Dios el que le dice a usted, pinte los ojos porque ahí la veo feita. Y usted va y se pinta los ojos y le dice a su marido, mi amor tan bonita, ¿cierto? Y entonces dice usted, wow, acerté. Yo anoche le dije al Señor, yo quiero ponerme un vestido que a muchas personas les gusta, ¿cierto? Y voy a buscarlo y no encontré ni el pantalón ni el saco. La niña que me hace el aseo, ¿sí? Como el viernes hicieron una fumigada de la casa, entonces yo coloqué las ropas por allá metidas encima de un sofá, ella las cogió y las guardó. No sé dónde las metería, pero yo sé que están por ahí, pero yo no las vi. ¿Ven? Y entonces, esta es la ropa que traje hoy. ¿Ven? Porque es así, estaban las dos pegaditas una junto a la otra. La camisa estaba pegada junto al pantalón y junto al saco. Yo no sé por qué ella lo puso así. Sí sé que Dios es el que hace la obra, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, yo los llevo a que puedan vivificar el poder de Dios. Que no se complique mucho la vida. No se complique mucho la vida. Sean sencillos, sean humildes, sean amorosos. ¿Ve? Si una persona vecina viene y te grita, no le respondas. Míralo y ore por él. Empecemos a enseñarle al pueblo que nosotros somos cristocéntricos. Que nosotros somos personas que verdaderamente tenemos un espíritu que es el que nos da a nosotros la fortaleza. ¿Ve? Porque no es usted en sus fuerzas el que usted va a resistir que otro venga. Tenemos que enseñarle a la persona con la que vivimos, porque yo, si vivo con alguien, sí, y yo tengo un problema, si yo con esa persona vivo y el problema mío yo se lo dejo al Señor y voy creyendo en Él, y la otra persona va dándose cuenta de que yo estoy esperando el milagro, ¿sí? Y Él pasa y pasa, y yo sigo, ¿sí? ¿Eh? Paciente, ¿cómo se llama la otra? Prudente. Yo no empiezo a decir, no, es que mira, no, sigo derecho. Y en el momento en que venga la bendición, el otro que estaba viendo dice, uy, miren, le viene la bendición. Luego, el Dios que tiene es un Dios que vale la pena tenerlo. ¿Sí no se han dado cuenta de eso? Tenemos un Dios que vale la pena tenerlo. Yo lo tengo. Yo lo disfruto bastante. No sé si ustedes lo disfrutarán. Pienso que sí y espero que sí. Espero que ustedes lo disfruten. Así estén arrastraditos. Porque si están arrastrados es porque Dios ha querido que usted arrastre un ratico porque tiene que, sí, de la barriga suya tiene que sacar un poco de escamas que no sirven. Y así es. Entonces estamos en este proceso, ¿cierto? ¿Cuánto faltan? ¿10? Ah, listo. Estamos en este proceso. Estamos en el proceso del injerto, ¿cierto? Ahora ya pasamos por el proceso del crecimiento que era abono, que era esto, echarle, o sea, crecimiento, echarle agüita, ¿sí? Mirar cómo está, ¿sí?
ahondar la parte donde va a quedar, ¿sí?, el elemento del tronco y la raíz, y colocamos el injerto, pusimos el injerto, y ahora vamos a ver lo que está haciendo el viñador con el injerto, que ya lo vimos, ¿sí?, que es estar pendiente. Él está pendiente de lo que va a suceder conmigo. Él me está a mí vigilando todo el tiempo, ¿sí? Y cada vez que usted trate de salirse del camino, dice, ay Señor, ¿qué hago yo con este hijo tan indómito? ¿Sí? Entonces te lleva a ti a Oseas capítulo 14. Te llevas a ti a Jeremías. Pero también te lleva a Isaías capítulo 11. ¿Sí? Que dice que el vástago de Isaías. Y también te lleva a Romanos capítulo 11. Todos es 11, ¿cierto? Vamos. Llega a Romanos capítulo 11, donde te dice a ti que si tú te jactas porque estás en la rama verdadera, dígame cómo te puedes jactar si tú no sabes si estás en la rama verdadera, mi amado hermano. ¿Sí me entendieron? ¿Cómo me puedo yo jactar? O sea, a mí llegó una vez un señor y me dijo esto, me llevó, me cogió el taxi y me llevó. He vivido unas experiencias muy, muy bonitas en los taxis. Y me llevó, ¿sí? Y cuando me fue a cobrar, dijo, ¿tanto? Dije yo, fui a sacar la plata, pues yo siempre espero tener plata. Y acostumbrado a tener plata, y fui a sacar la plata y no encontré plata. Y no tengo plata. Y dijo el tipo, ¿cómo? Y yo, sí, señor, no tengo plata. ¿Qué quiere que le dé? Dijo, no, señor, no, tranquilo. Dígame dónde vive usted. Le dije, yo vivo en tal parte, si quiere, entonces, venga, deme su celular, ¿sí?, para yo poderlo tener de referencia, y entonces yo lo llamo a usted para que venga a recibir el dinero. ¿Dónde vive usted? En tal parte. Le dije, no, ¿qué hace? Quita la casa campestre. Entonces va a la casa, o si quiere, en Florida Blanca. Y así es. Dios es un Dios. Dígame bien, Dios es un Dios hermoso, precioso, todo. Vean todas las atribuciones que tiene Dios. Tómenlas todas, léanlas. Dedíquense a meterse un poquito. Cada día digan, voy a leer lo que es la justicia de Dios. Se da usted cuenta y dice, wow. ¿Ve? Y en la medida que usted va llegando, ¿qué es lo que nosotros vamos entrando ahorita? Vamos a entrar en lo que es la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios? Porque hay gente que dice que la gracia no es de antes ni después. La gracia de Dios es de todo el tiempo, hasta el final de los tiempos. O dígame usted si algún tipo que es inconverso de pronto en el final del tiempo llega a Manuelito y le dice, ¿se arrepiente? Y le dice, sí, me arrepiento. Dígame si ese tipo no va a la gloria de Dios. ¿Qué? ¿Cierto que sí? Dígame el pueblo, dígame que sí, porque es que yo soy el que digo que sí, pero usted no. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios tiene el poder para hacer cosas, ¿sí? Como le dijo el ángel a María, para Dios no hay nada imposible. Diga bien, puede que llegue al final, ese tipo que esté metido y esté ya borracho, ¿sí?, con una hepatitis o una hepatomegalia, tal cosa y listo, y de pronto llegue Manuelito y le diga, hermano, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, sí. Entonces, hermano, hagamos la oración de fe, y hace la oración de fe, porque en ese momento está tan mal que él la hace con convicción y certeza que en ese momento, si él muere, él queda salvo. Y Dios no permite que él siga vivo. ¿Por qué? Porque ya consiguió esa arma y no quiere soltarla. ¿Ya entendieron? ¿Ahí? ¿Listo? Bueno, hermanos, no les gasto más tiempo. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gloria, Papito Dios. Gloria por todo, Señor. Gloria porque tú eres grande, hermoso y precioso. Gloria porque tú, Señor, nos traes a conocerte una vez más a ti, mi amado Dios. Porque si no te conocemos, Señor, ¿cómo te respetamos, Señor? Si no te conocemos, Señor, y no te respetamos, entonces, ¿cómo vamos a vivir lo que tú traes para nosotros? Nada.
Si yo no te respeto, no te conozco, Señor, y no vivo tu presencia, entonces ¿cómo yo voy a pedirte a ti cosas y esperar en ti cuando tú me dices que si yo no cumplo determinadas cosas, no se pueden hacer realidad en mi vida? Gracias, mi amado Dios. Bendice, mi amado Dios, al pueblo. Señor, bendice a todos aquellos que por algún motivo o alguna razón no han venido. ¿Sí? Algún motivo tendrán, Señor. Yo siempre he dicho que alguien no viene porque tú, mi amado Dios, has colocado algo. ¿Sí? De pronto esa persona no debe recibir la cantidad de revelación que en este momento se dio. De pronto ya tiene ese conocimiento. Pero tú nos traes a nosotros, Señor, para que nosotros cada día podamos crecer más. Como esa rama que es injertada en el olivo, en el olivo verdadero. Ese crecimiento, Señor, ese tú lo haces. Y es así como te pedimos que tú nos permitas crecer más y más, Señor, en eso. Y que en la medida que vengamos en la otra vez, Señor, podamos hablar de la poda. ¿En qué consiste la poda, Señor? ¿Cómo nos vas tú a podar, Señor? ¿Será que hay necesidad de que yo pierda un brazo para que pueda ser podado, papito Dios? Enséñanos, Señor. Ministranos, Señor. Y llévanos con bien, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.